Hablemos un poquito de la fe. Existen varias formas de fe en nuestro diario vivir. Existe la fe natural. Eh, Usted dio el texto de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Decía entonces que la fe, existe la fe natural, es la fe del campesino y es la fe con que nace todo ser humano. Usted programa algo, un viaje o cualquier cosa porque cree que eso es posible. Eso se llama fe natural, pero no es una fe que salva. Dos, existe la fe de salvación. La fe que salva es la fe que nace de oír la palabra. Como dice Romanos 14, Romanos 10, 17 dice, es la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe que salva es la fe que nace de la palabra, nace de oír la palabra de Dios. Para uno ser salvo, el primer paso que la persona tiene que dar es oír la palabra. Segundo, creer la palabra. Tercero, obedecer la palabra. Cuarto, aceptar la palabra. Quinto, arrepentirse en el nombre de Jesús. Sexto, bautizarse en el nombre de Jesús. Pero note que arranca primero con la palabra. La fe que salva, es el resultado de oír la palabra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esa es la fe salvadora. Tercero, existe la fe como don. La fe como don es el resultado de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es el valor agregado, que son las riquezas de la gloria que Dios concede a las personas que ya son salvas. Primero usted tiene que ser salvo y luego Dios, según la Biblia, usted recibe una investidura del bautismo del Espíritu Santo para ser testigo del poder de Dios y para recibir dones y ministerios. Son los dones de Romanos, de 1 Corintios 12 y Romanos 12. Igualmente Efesios capítulo 4 y también las señales de Marcos 16, 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, si hubieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí es donde la persona que ya es salva recibe la investidura del bautismo del Espíritu Santo para recibir dones y ministerios. Por eso es que en Corintios 12 habla de diversidad de dones. Efesios 4 habla de diversidad de ministerios. Entonces, el don de fe no es el mismo don de salvación. La salvación es el resultado de oír la palabra y obedecerla. El don de fe es el resultado del bautismo del Espíritu Santo en la persona, donde es investida para hacer señales y prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Número 4, existe la fe del religioso. Se llama la fe del intelecto, que esa no es una fe que salva, porque todo mundo cree en Dios. Ahora el asunto no es creer en Dios, sino creerle a Dios. La fe del religioso es aquel que cree en Dios de una manera superficial, cree en Dios porque ve las cosas, el sol, la luna, las estrellas, o porque ve alguna manifestación de Dios. Esa fe no es la que salva, es una fe del intelecto, una fe del pensamiento
es la fe que el mismo diablo tiene. La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla, pero esa fe no salva a nadie. Número 5, existe la fe como doctrina. La Biblia habla de la fe de Jesús. Cuando la Biblia habla de la fe de Jesús, está hablando de la doctrina de Jesús. Y, y cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes de toda clase de doctrina. Esa fe, llegar a la unidad de la fe, se refiere a la doctrina de la fe, que es un conjunto de normas que se requiere para ser salvo. De eso que Pablo se refirió cuando le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te hieren. Esa es el andar en la fe. La fe de la que estoy hablando, la número 5, se refiere a la doctrina, el conjunto de normas que la Biblia exige, donde el cristiano debe caminar con Dios con rumbo a la eternidad. Entonces, ¿qué es la fe? La fe tiene dos palabras. La palabra sustancia y evidencia. Fe es sustancia y evidencia. La palabra sustancia significa el cimiento, certeza, título de propiedad y garantía de lo que se espera. Evidencia significa convicción. La fe es la sustancia, la posesión real de lo que se espera, la evidencia y la realidad de lo que no se ve. Fe es confiar y poseer todo lo que Dios es y dice. Fe es poseer y tener confianza en todo lo que Dios es y lo que Dios dice. Fe es esperar algo y poseerlo porque Dios existe y lo ha prometido. La fe y la esperanza van ligadas y van unidas. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero al final dice que el mayor de ellos es el amor, porque Dios es amor. La fe y la esperanza algún día llegarán a su fin. Y llegará a su fin, como dice Pedro, cuando habla del fin de nuestra salvación. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, Él es el principio y el fin de la fe. Cuando ya lleguemos a la presencia de Dios, entonces ya lo que no se ve es lo que veremos. Hagamos un repaso aquí brevemente por la fe del Antiguo Testamento, de la gente que creyó. Fe. Hebreos 11 habla de una lista enorme de la gente que vivió y que le creyó a Dios, y que a través de haberle creído a Dios, Dios ha sido honrado y glorificado. Y no solamente Dios, la gente que le creyó también fueron altamente beneficiados. Porque el camino que agrada a Dios siempre es el camino de la fe. Y eso se ve reflejado en todas las dispensaciones. Por la fe, Abel. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que el de Caín. ¿Cuál es el asunto de la fe de Abel? Abel creyó que para llegar a la presencia de Dios necesitaba un sacrificio sustitutivo. A Caín trajo de lo mejor de sus frutos. Es decir, trajo a Dios la obra de sus manos. No fue es decir, fue una ofrenda de lo mejor de los frutos, pero fue el resultado de la obra de sus manos. Mientras que Abel reconoció que era un pecador y que para llegar a la presencia de Dios necesitaba que alguien muriera, o él tenía que morir porque la paga del pecado es muerte, o tenía que haber un sustituto. Eso es lo que es fe. Nosotros como cristianos necesitamos creer que Jesucristo es nuestro vicario, nuestro sustituto, que murió en nuestro lugar, y que por eso es que la fe se hace real
cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Entonces, Abel creyó y ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Fíjese usted que la Biblia dice que la Biblia habla de la sangre de Abel, pero no está hablando del sacrificio de Abel, sino de la sangre que ofreció Abel al ofrecer un sacrificio cruento, un sacrificio vivo, y Dios se lo reconoce en el Nuevo Testamento, no porque le haya sido muerto violentamente, sino cuando habla de la sangre de Abel, está hablando de la sangre que Abel ofreció al ofrecer un sustituto por sus pecados. El hombre tenía que morir, como dice la Biblia, pero este hombre creyó que a través de un sacrificio sustitutivo podía llegar a la presencia de Dios. Un resumen solamente. Fe es un andar con Dios, andar con Dios. A veces pensamos y decimos, no, es que a mí yo no tengo fe para sanar enfermos o hacer milagros. Hemos de tener en cuenta que la fe no es solamente para eso. La fe es un andar con Dios. Y hablo de Enoc. Por la fe, Enoc caminó con Dios. Mire que no habla de señales que Enoc haya hecho por la fe, sino que caminó con Dios. Por la fe, Enoc caminó con Dios. Y esa fe lo libró, lo protegió para caminar en esta vida. La fe de Enoc le proporcionó la añorada liberación de la muerte. La fe de Enoc agradó a Dios y se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. Y teniendo en cuenta que Dios, con lo que Él dice, es real, porque el que le cree a Él lo honra, pero el que no le cree le hace mentiroso. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La fe de Noé fue una fe temerosa y reverente. Noé se mantuvo firme en su fe a pesar de la burla del mundo. ¿Cómo se le ocurre a Noé construir un barco en un lugar donde no es un astillero y menos lejos de un océano? ¿Cuánta burla recibió Noé al arriesgarse a semejante cosa, a construir un transatlántico de más de 42,000 metros cuadrados en un lugar que no era posible? Pero Noé creyó y tuvo una fe reverente, temerosa. Dice que con temor preparó el arca en la que se salvó él y su familia. La fe de Noé lo constituyó a él pregonero de justicia. La fe de Noé lo hizo predicador del juicio venidero, y Jesús habló de Noé y lo consideró como un ejemplo de las cosas que sucederán al final. La fe de Noé salvó su casa, se salvó a sí mismo y condenó a los que no creyeron. Creyó a Dios por encima de todo. La advertencia del juicio que vendría le creyó por encima de todo. La fe condenó al mundo, porque la fe o lo salva a usted o lo condena. Noé fue considerado justo. Él creyó a Dios y no dudó en ningún momento a pesar de las circunstancias. Hermanos y amigos, la fe de los patriarcas fue una fe persistente, porque ellos no esperaban la tierra de Canaán. Ellos se dirigieron a esperar cosas mejores, una patria celestial, una ciudad celestial. Encontramos aquí repasando un poquito la fe de Abraham. Fue obediente y confiada. Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Ahora, Abraham no era un mendigo, era un hombre riquísimo, acomodado. Pero Dios le pidió que se dejara su tierra y su parentela. Abraham lo abandonó todo, su tierra, sus posesiones, su familia.
Era un empresario famosísimo en Ur de los Caldeos, pero Abraham obedeció. Fue una fe obediente y confiada. La fe de Abraham, Dios le respondió a Abraham porque creyó a Dios, confió en sus promesas, creyó que era poderoso el que se lo había dicho. Tenía 100 años de edad, su mujer tenía 90. Imposible, él mismo dijo, un hombre ya casi muerto, pero le creyó a Dios. Dice, en esperanza contra esperanza. Creyó en esperanza porque sabía que Dios se lo había dicho. Contra esperanza porque él ya era un hombre de 100 años y su mujer de 90. Era estéril toda la vida. Y además de esos de 90 años, ya no había posibilidad. Pero Abraham le creyó a Dios. Y para colmo de bienes, Dios probó la fe de Abraham. Y este hombre resistió, aguantó. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y esperó, aunque estaba en la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, no, no se quedó allí pensando en la tierra de Canaán. Abraham creyó a Dios y esperaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando hablamos de esa fe, estamos diciendo, hermanos, que nosotros no debemos aferrarnos a las cosas de esta vida. Estos patriarcas nos enseñan que a Dios le agrada la gente que le cree. Moisés lo abandonó todo: educación, conocimiento, fama, riquezas, posesiones, propiedades, poder, autoridad. Eh, Abandonó un hogar rico y la seguridad que él sería el sucesor de Faraón, pero lo abandonó todo, porque dice la Biblia que por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Fue una fe sacrificial, sacrificó todo. Fue una fe expectante porque esperaban el galardón. Fue una fe persistente porque a pesar de la situación que tuvo con Faraón y con el pueblo, se mantuvo. La fe de Moisés fue una fe salvadora, salvó al pueblo de muchas situaciones porque le creyó a Dios y se sostuvo como viendo al invisible. Una cosa bien bonita en la Biblia de una mujer gentil, cananea, Rahab la ramera, y la menciona el escritor a los Hebreos capítulo 11, por la fe Rahab. ¿Quién era Rahab? Los que conocemos la Biblia sabemos que era una prostituta, pero con todo ello, y esto yo quiero decirles, hermanos, que Dios lo que mira del corazón de la gente es que le crean. Una mujer de malas costumbres, pero creyó en el Dios de Israel. Ella le dijo a los espías que llegaron a su casa buscando refugio, le dice, nosotros los cananeos estamos aterrados, la ciudad está cerrada, es una ciudad amurallada, está cerrada porque nosotros hemos oído que el Dios de ustedes hizo cosas grandes en Egipto, destruyó a Egipto, los trajo por el desierto, destruyó a los reyes que están al otro lado del río. Nosotros aquí estamos temerosos porque el Dios de ustedes es Dios diferente, es el Dios poderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Creyó en el Dios de los hebreos y como creyó, le dice la mujer a los espías, miren, yo he hecho misericordia con ustedes, así les pido que ustedes hagan misericordia con nosotros. Nosotros creemos, mi familia y yo creemos en el Dios de ustedes. Había oído del Dios de Israel y creyó, y por la fe esa mujer salvó su casa. Era una gentil. Esa mujer obedeció al pie de la letra lo que los espías le dijeron. Haga esto y esto y esto si quiere salvarse. Ella colgó el cordón de grana, que era su salvación.
Ella creía fuertemente que Israel conquistaría Jericó. Ella creía en el Dios de Israel y que les daría la tierra prometida. Ella creía que la salvación de ella estaba con el Dios de los israelitas. Los espías le hicieron promesa y ella creyó. Ella creyó que el cordón de grana era su garantía de protección. ¿Cuánto dinero darían los cananeos por ese cordón de grana que salvaría sus vidas? Ella habitó entre los israelitas con su familia. Y noten usted eso lo resalto porque no era israelita, era una cananea, una gentil, era una idólatra, pero le creyó al Dios de Israel. Esa mujer posteriormente vivió entre los israelitas, se casó con un israelita llamado Salmón. De esa unión vino Boaz. Recuerdan a Boaz que se casó con Ruth, también la moabita, era gentil, pero creyó en el Dios de Noemí. Y de Ruth viene entonces otra descendencia. De Ruth viene Obed, de Obed viene Isaí, de Isaí viene David, de David nace Cristo según la carne. Mire, qué línea tan bonita, trazada por la fe, y que no se refirió solamente a los judíos, viene por esa línea gentil también, dando con eso a entender, hermanos y amigos, que la salvación no era solo para israelitas, la salvación es para todos. Eso fue lo que Pedro dijo en la casa de Cornelio cuando entró. Pedro, un hombre lleno de prejuicios según la ley, y cuando entra a la casa de Cornelio, Pedro tiene que decir, ahora entiendo que Dios, mira dos cosas que dijo Pedro, que Dios no hace acepción de personas y que Dios es Señor de todos. Y si usted mira esa lista, hermanos y amigos, lo importante de la fe, encuentra que Jesús, al iniciar su ministerio en Lucas capítulo 4, cuando leyó el cumplimiento de Isaías capítulo 61, enrolló el libro, lo entregó al ministro y dijo, sin duda, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Pero sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Porque citó cosas del Antiguo Testamento diciendo, ¿por qué? Porque en el caso de leproso, Naamán el sirio, ¿cuántos leprosos había en Israel en el tiempo de Naamán? Pero Dios envió mensajes solamente a un sirio. ¿Cuántas viudas había en el tiempo de Elías? Pero Dios envió a Elías a una viuda de Sarepta de Sidón. Note usted esa línea. Gentiles que creyeron a Dios y que fueron salvos. Naamán, Raab, Ruth la moabita, la viuda de Sarepta de Sidón, la viuda de Naín, a quien Jesús resucitó su hijo, el centurión, a quien Jesús le dice, ve y como creíste que se ha hecho. Y Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. El leproso, de los 10 que Jesús sanó, solamente uno regresó dándole gloria a Dios. Y dice el Señor, y bueno, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y era samaritano. Mire, en la mujer cananea, cómo rogó, cómo suplicó, y Jesús le dice, grande es tu fe, hágase como tú quieres. La mujer samaritana no era israelita, era una mezcla de israelitas y gentiles. ¿Cómo le creyó a Dios? Y fue una gran misionera. El ladrón de la cruz le creyó a Dios desde la cruz y se salvó. Los magos del oriente. No solamente un pequeño resumen, hermanos y amigos, para mirar que el camino de Dios siempre es el camino de la fe. Los judíos pretendían que eran solamente ellos los que se iban a salvar y aún lo creyeron. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, lo creyeron. Y por eso es que los primeros 12, 15 años del ministerio de la Iglesia Apostólica se dedicaron solamente a los judíos, porque pensaron que como la ley era para ellos, que el Evangelio también sería solamente para ellos, pero se equivocaron.
se estrellaron. Es la fe, hermano, no el hecho de usted pertenecer a X o Y religión o a cualquier movimiento. El mundo está lleno de cosas, de movimientos, pero es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para redondear, hermanos y amigos, pues Pedro, Dios tuvo que actuar con él un poquito forzado. Recuerden que el apóstol Pedro hasta ahí solamente estaban dedicados a los judíos. Pero el Señor tuvo que revelarle a Pedro. Dice Pedro, le mostró un lienzo en 3 ocasiones, un lienzo que bajaba del cielo atado por las 4 puntas, donde habían toda clase de animales limpios e inmundos, y Pedro se negó 3 veces. Y digo, la voz le decía, Pedro, levántate, mata y coma. Pedro dijo, no, Señor, nada común o inmundo entró jamás a mi mente. Dios tuvo que actuar de otra manera. Dios tuvo que hablar directamente a Pedro. Y le dice, Pedro, a tu casa van a llegar unos gentiles. Tienen un mensaje para ti. No rehuses ir con ellos. Y le tuvo que ir. Y cuando Pedro entró a la casa de los gentiles, fue un asunto despectivo de cierta forma. Un misionero que tenía la llave del reino entra a la casa de unos gentiles donde había un montón de gente esperando. Y el saludo de Pedro fue, ustedes entienden y saben cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. Les dijo inmundos y luego los trata más y les dice, pero a mí me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Les digo, inmundos, comunes, en fin, un trato despectivo porque los judíos tenían a los gentiles como perrillos. Ese era el trato que nos daban, pero con Dios el asunto es distinto. ¿Cómo cambian las cosas? A través de la fe. Ahí es donde Pedro se da cuenta, porque cuando Pedro comienza a predicar el evangelio a los gentiles, el Espíritu Santo cayó sobre la gente que escuchaba gentiles. Ya en el capítulo 11, el apóstol Pedro, encartado con la iglesia judía, tiene que explicarnos por qué se metió a la casa de los gentiles. Pedro tuvo que darles información de lo que había pasado. La iglesia se maravilló, pero ahí no termina el problema. Ahí en el capítulo 15 de los Hechos, usted ve el concilio de los apóstoles reunidos de manera extraordinaria para tratar el asunto, porque seguían creyendo que la salvación era para ellos, hermanos y amigos, y ahí medio terminó el problema, porque ellos tuvieron que definir que Dios, y hay una cosa importante en Hechos capítulo 15, versículo 14, Jacob dijo, hemos oído lo que nuestro hermano Pedro y Pablo han dicho, de cómo visitó Dios por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermanos, es la fe, no es la ley, no es la religión, no son las costumbres, no eran las prácticas de los israelitas lo que convencía a Dios. ¿Por qué? Romanos 3:19 dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios profetizada por la ley y los profetas. Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ahora nuestra mirada es Jesucristo. Y les digo, hermanos, para terminar aquí, no se preocupe por lo que esté pasando. Estas cosas se le salieron de las manos a los potentados y a los grandes del planeta. Esto no lo manejan los hombres. Esto es una prueba para el mundo, pero también es una prueba para nosotros. Que nos está enseñando todo esto, que nuestra morada no es aquí. Los patriarcas del Antiguo Testamento creyeron, aunque predicaron en su momento, pero creyeron que la habitación de ellos no era allí, ni siquiera en la tierra prometida. Ellos miraron una ciudad y una patria celestial. Iglesia que me escucha, no te aferres a esto. Pronto volaremos nosotros, hoy o mañana. No sabemos cuándo nos toca a cualquiera de nosotros, pero no se preocupe. Vivos o muertos, el Señor somos. ¿Por qué temer? Esto no lo manejan los hombres.
Esto no lo manejan los hombres, no lo maneja Dios. Y Dios es el que decide quién se queda y quién se va. Así está la situación. Así que lo que yo te pido en esta mañana, hermano, no te desprendas del Señor. Camina por fe, anda por fe. No te aferres ni siquiera a esta vida. En cualquier momento tenemos que partir. Pero aquí lo importante no es partir, sino cómo estamos con el Señor. Ahora, les digo finalmente, la gente dice, nuestro pueblo dice, hermanos, que no tengo mucha fe, ¿qué hago para aumentar la fe? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice la forma de aumentar la fe. La gente dice, es que no tengo fe, ¿cómo aumento mi fe? Hay tres cosas allí y son las siguientes. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra. Miren, nuestro cuerpo físicamente procede de la tierra y nuestro cuerpo se alimenta de lo que produce la tierra. Así es. Nuestra vida espiritual nació de la palabra de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, cuando hablas del agua, es un símbolo de la palabra. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, Pablo dice a Efesios capítulo 5, verso 26, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para purificarla, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primero de Pedro 1, 23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nuestro cuerpo físico, el alimento procede de lo que produce la tierra, nuestra vida espiritual procede del origen de nuestro nacimiento. Nosotros nacimos espiritualmente por la palabra y nuestra vida espiritual se tiene que alimentar de la palabra. Ahora, tres cosas les dije yo: leer, oír y guardar. Nuestro pueblo hoy, tristemente, en una pandemia tan terrible, lee muy poco la Biblia, muy poco. Nuestro pueblo hoy está entretenido en las redes sociales, en el chateo, en la internet, en la televisión, en las películas. Tristemente, así es. ¿Quiere usted que se aumente la fe? Olvídese un poquito de lo que lo tiene esclavo. Telenovelas, películas, chateo por todas partes. La gente está inundada. Aún nuestro pueblo. Estamos en un momento difícil, hermano. Es el momento de reflexionar, de hacer un alto en el camino. Hay gente de nuestro pueblo esclavos de las novelas. ¿Qué es una novela? La novela es la escuela, es el taller de la prostitución y donde se le enseña a la gente a hacer lo malo. ¿Qué es una película? Fantasía. No llenes tu mente y tu corazón de basura. Utiliza las redes sociales para que aprendas, para que te edifiques, para que seas una mejor persona, pero la mayoría de las cosas que tú ves y oyes en las redes sociales te afectan la mente, te corrompen la mente. Por eso te digo en el nombre de Jesús, tu vida espiritual depende de la palabra. Que no tengo dónde más entretenerme, ¿cómo así? ¿Qué clase de cristiano eres? Si tú tienes que ir a un teatro, a un cine, o hacer otras cosas para entretenerte, es porque no tienes a Cristo. Porque la mejor diversión que tenemos nosotros es el Señor. Jesucristo lo llena todo, está en todo y sobre todo. Y una de las peticiones que Jesús hizo es que para que mi gozo esté en ellos, mi gozo esté en ellos. Y muchas veces habla la Biblia del gozo de Cristo en nosotros. Entonces te recomiendo finalmente, hermano, si quieres permanecer firme en la palabra, olvida todo lo que afecta a tu mente y tu corazón y métete a la palabra de Dios y serás un cristiano feliz y andarás en la fe, porque pronto volaremos vivos o que el Señor regrese por la iglesia. Pero este mundo, hermano, iglesia, no está para que charlemos así. Tome el evangelio en serio, porque el evangelio es en serio. Si tú te quedas
en el arrebatamiento de la iglesia, estás perdido. Es hora de hacer un alto en el camino. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Recuerda, lee, oye y guarda la palabra y serás un cristiano victorioso en el nombre del Señor. Te pido, hermano y amigo, que inclines en este momento tu corazón, tu mente y hagamos una oración. Soberano y eterno Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico, oh Dios. Es un momento difícil donde solamente dependemos de ti. No hay esperanza en el mundo, no hay esperanza en este planeta. Cada día es peor. Señor Jesús, enseña, por favor, a aferrarnos de tu palabra, a leerla, a guardarla, a escucharla. Hoy, como nunca, hay palabra de Dios por todas partes. Por eso, Señor Jesucristo, te ruego que liberes a un montón de gente que está ensartada, enredada en las redes sociales y que está afectando la vida espiritual. Oh Dios, queremos volver al calor de la palabra. Tu venida está cerca. Ayúdanos, Señor, porque vivos o muertos somos de ti. Pero aquí lo que tenemos que luchar, Señor, en tu nombre, es por nuestra salvación, por la vida eterna. Te ruego en el nombre de Jesús, por todos los que están en nuestra sintonía, por los hermanos y por todos los amigos. Amén, hermanos.